¿Cuántos están contentos, con fuerza nueva de arriba? Ay, aleluya. ¿Cuántos hermanos vinieron a alabar, a bendecir al Señor y a recibir palabra del cielo? Poderoso el Señor. Así que yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Nos gozamos que en medio de nosotros está nuestro hermano Cristian, su esposa Xiomara, aleluya, su mamá, su hijo, que no lo mencionaron, Joshua, ¿verdad? Amén, qué bendición. Así que hermano, un privilegio, siempre vienen para Puerto Rico y comparten con nosotros, así que vamos a orar para que se muden para acá, para Puerto Rico, poderoso Dios. Dios es bueno, hermano, aleluya. Dios es fiel, poderoso Jesús. Yo no sé con qué expectativa usted llegó a este lugar. Quizá usted llegó cansado, sin fuerza, quizá ajetreado, quizá simplemente quiere cumplir con Dios, pero yo sé que Dios está en este lugar, su presencia se ha dejado sentir. Así que yo lo invito para que usted aproveche estos minutos, aleluya, de esta mañana, para que pueda conectarse con el Señor y pueda recibir palabra, pueda recibir su presencia, lo inunde, lo llene. Oh, poderoso Dios, centre su mirada en Jesús. Pídale que Él haga algo nuevo, algo distinto. Comenzamos la semana alabando, glorificando. Hoy es domingo, hoy es el inicio de la semana. Oh, la iglesia primitiva celebraba este día como el primer día. Oh, de la resurrección, como el día, oh, de cosas nuevas. Oh, era un día especial para la iglesia primitiva. Se reunían a partir del pan. Oh, se reunían a escuchar palabras, ser llenos. El domingo es un día para adorar, para bendecir a Cristo Jesús. Oh, gracias Padre, te alabamos, te bendecimos Dios. Él es bueno. Oh, dale gloria y honra, papá, te alabo. Gracias Jesús. A su nombre damos gloria. Él vive y reina por los siglos. Así que acompáñenme en Hebreos capítulo 12. Estaremos considerando que tiene batería nueva. Gloria. Estaremos considerando 3 versos clave. Hebreos 12, versículo 1 al 3. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Cuando usted lo encuentre, me va a responder con fuerte amén. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 13. Esta epístola se encuentra ya lo último del Nuevo Testamento. Tiene que recorrer las epístolas de Pablo y allí se va a encontrar con Hebreos. Queremos enfocarnos en este capítulo 12, que es el penúltimo de la epístola. Hebreos 12, ¿lo tenemos, iglesia? Amén. Dice la palabra, la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Yo lo leí en la Nueva Biblia de las Américas, quizás en su traducción Reina Valera 60 un poco distinta. Quiero también leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, quizás en la NTV: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos de todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado,
que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le espera, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta presentaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Vamos a orar. Padre bueno, Padre santo, te doy gloria, honra, porque solo tú eres digno. Gracias por esta palabra que ha sido leída, la cual va a ser predicada. Yo te pido que nos envuelva en la sabiduría de tu Espíritu, que edifiques a tu iglesia con tu palabra y que seas tú salvando, sanando y operando conforme a la necesidad. Solo tú escudriña los corazones, sé tú glorificándote en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento en esta hora. Y el título de este mensaje es Persevera con los ojos en Jesús. Dile el título al hermano que está a tu lado para que despierte y recibe fuerza. Persevera con los ojos en Jesús. Quiero dar una breve introducción. La carta a los hebreos fue escrita para animar a creyentes que enfrentaban persecuciones y sufrimientos. Si nos situamos en el año donde se escribe esta carta, se cree que fue aproximadamente para el año 64, 63 después de Cristo, y para aquel tiempo estaba el emperador romano acechando la iglesia. El imperio se había levantado con ímpetu para perseguir aquella fe de aquellos hombres llamados cristianos que brindaban lealtad a Jesús. Estamos viendo, según el contexto, un periodo de persecución donde técnicamente la iglesia era martirizada o avergonzada por su fe. Cuando vemos un poco más de lleno, podemos observar que en esta epístola no solamente se enfoca en el sufrimiento de los cristianos, sino que va más allá, recordándole la supremacía de Cristo y la suficiencia de su obra redentora. A lo largo de la carta, el autor presenta a Jesús como superior a los ángeles, superior a Moisés y el sacerdocio levítico. ¿Qué significa esto? Que el escritor de Hebreo, que de esto no sabemos quién fue el autor, posiblemente en el principio, en su comienzo, se creía que era el apóstol Pablo. Después, a mediados del siglo XVI, para el tiempo de la Reforma, se optó por nombrar a Apolo como el posible escritor, pero ya en los últimos años, los estudios más recientes, se ha optado por Lucas o Bernabé. Pero aún así es incierto quién fue el autor de esta epístola. Lo interesante es que el escritor, sea quien haya sido, no se enfoca tanto en la persecución de los creyentes, en las pruebas, más bien en la supremacía de Cristo. Es decir, el hombre no es el foco de la carta, es un tema secundario. Está presente, pero de algún modo el autor quiere exaltar ¿a quién? A Jesús. Busca la manera de que nosotros, los lectores, nos enfoquemos en Jesús. Es decir, la prueba es algo que va a estar, es un resultado de ser creyente, de ser cristiano. Pero el resultado no es más importante que la persona, que es Jesucristo. Es decir, si usted lee una carta, el contenido es importante. Pero más importante que el contenido de la carta es quien la envía, es quien la escribe, en este caso Jesús. El contenido de Hebreo gira en torno a Jesús como un mejor sacerdote, como un mejor personaje, mejores que los ángeles, mejor que cualquier persona que haya existido. Usted va a ver que en Hebreo hay un capítulo principal, suele ser el capítulo magnum de la epístola, es el capítulo 11. Y yo creo que
Si usted ha predicado alguna vez de la fe, usted ha tenido que mencionar Hebreos 11. Porque este capítulo habla de un sinnúmero de personajes de fe. Tanto así que es bastante extenso. Tiene aproximadamente 40 versos. Y cuando usted va a Hebreos 11, usted puede recorrer casi todo el Antiguo Testamento. Y lo interesante es que Hebreos 11, usted puede ir a su Biblia si desea, es una continuación del mensaje de fe que se brinda en los últimos versos del capítulo 10. Los quiero leer para que entendamos un poco el contexto. Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39, dice: por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia. Pero cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si no retrocede, mi alma no se complacerá. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero, este versículo es clave, pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué? Para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así finaliza el capítulo 10. Pero para darnos un ejemplo de cómo perseverar en la fe, el capítulo 11 nos va a introducir en estos héroes del Antiguo Testamento, en estos personajes que tuvieron una fe un poquito distinta a nosotros. Y les voy a explicar el por qué. Esta gente que Hebreos capítulo 12 menciona que son una gran nube de testigos, esta gente no habían visto a Jesús. Esta gente habían oído de un Mesías que venía, pero no necesariamente habían palpado al Mesías. Esta gente caminaron y digamos que apuntaron hacia lo invisible. Esta gente tuvieron fe en la promesa, pero no habían visto al Mesías prometido. La fe de esta gente fue una fe que miró lo sobrenatural, se extendió adelante. Y la fe de ellos sirve como testigo para nosotros. Cuando usted lee el capítulo 12, que fue el verso inicial, vemos que el escritor habla de una gran nube de testigos. ¿Quiénes son esas nubes? Estos hombres que dieron su vida por lo que creían, dieron su vida por serle fiel a Dios. Y de hecho en Hebreos 11 una de las cosas que más se resalta no es una fe vacía, no es una fe que es insustentable, es una fe puesta en un fundamento, una fe sólida, equivalente a fidelidad. Esa es la fe de la Biblia, esa es la fe que presenta el escritor de Hebreos. Así que podemos ver que en Hebreos 11 a los héroes de la fe, quienes perseveraron a pesar de las pruebas, el autor exhorta a los creyentes a correr su propia carrera con paciencia. O sea, el escritor de Hebreos nos está diciendo: miremos a esa gente, lograron su cometido, tuvieron fe, fueron leales, fieles al Señor. Usemos de ejemplo, corramos con paciencia la carrera. Pero, ahí vamos a entrar al mensaje, pero tenemos que despojarnos del estorbo, del pecado, y poner nuestros ojos en Jesús. Estos personajes que mencioné no vieron a Jesús, no lo vieron, pero nosotros sí lo hemos visto. ¿Cómo lo hemos visto? Bueno, a través de su obra en la cruz. Por eso el texto dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por gozo puesto delante soportó la cruz. Usted quiere ver a Jesús, usted tiene que mirar al Calvario. No hay otra forma de palpar a Jesús, de experimentar su vida, su sangre, sino a través de la cruz. Pero el Evangelio no se va a centrar solo en la cruz. De hecho, en la iglesia primitiva, según algunos historiadores, como Gustavo González, al parecer el mensaje predominante, y es curioso esto, era la resurrección. Y en 1 Corintios 15 dice que sin resurrección no hay evangelio. Si usted predica la cruz, pero no predica del que resucitó, el evangelio no tiene sentido.
Porque Cristo murió, igual que muchas personas habían muerto y habían sido crucificados, pero la diferencia de Jesús es que murió sin pecado y se levantó de entre los muertos. Eso es lo distinto. Jesús muere, pero muere como un justo. Y al morir como justo, sin pecado, ¿qué hace el Padre? Lo exalta, lo resucita, exaltándolo y posicionándolo al lugar más alto. Usted puede colaborar eso en Filipenses 2. La vida, el sacrificio, el evangelio de Jesús no se detiene en la cruz. La cruz quizás es el punto de lanza para comprender el evangelio. Es ese evento escatológico que quizás divide la historia en dos. Pero la cruz avanza, porque luego de 3 días, el que había sido crucificado resucita. Y en la resurrección despoja a los principados, los poderes celestiales, exhibe su poder. Aquel que tenía la llave, la autoridad de la muerte, Jesús, se la quita. El diablo es visto una vez más como derrotado. En la cruz se evidencia que el diablo no tiene potestad sobre el Hijo de Dios y sobre todos aquellos que pongan su fe en Él. En la cruz y la resurrección tenemos un mensaje. Pero lo terrible, hermano, lo poderoso de Hebreo, de esta carta, y de hecho fue mi primer libro que leí cuando estaba ya en la escuela superior, cuando estaba comenzando en este caminar, fue el primer libro que leí en la Biblia. Lo interesante es que el escritor va a avanzar. La cruz, resurrección y el ascenso, la ascensión. Este evento del ascenso de Jesús es un poquito obviado. Mayormente cuando se habla de la crucifixión y la resurrección, se nos olvida que después de Jesús haber resucitado, Él estuvo 40 días con sus discípulos. Y entre esos 40 días, Él hizo muchas cosas. Compartió, comió con sus discípulos, se presentó a más de 500 personas. Pero algo interesante, según el libro de los Hechos, capítulo 1, compartió el mensaje del Evangelio, el reino de Dios, pero después de los 40 días, Él asciende al cielo, sube en una nube. Y los discípulos se quedan mirando y de momento pierden de vista a Jesús. Y quizás como que se turbaron. ¿Qué pasó? Jesús resucitó. Se supone que Él estableciese el reino. Se supone que Jesús estuviese reinando aquí en Israel. ¿Qué pasó? Ascendió al cielo. Quizás fue un poco difícil de comprender. Pero en su ascenso, la palabra registra que una semana después se derrama el Espíritu. Y con el derramamiento del Espíritu se hace posible que gente como usted, como yo, tengamos la capacidad de ser fiel a Jesús. Fue con el derramamiento del Espíritu. Si usted se fija, ¿qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué? Testigo. Ahorita leímos en Hebreos 12 que tenemos una nube de testigos. Esta nube de testigos estaban atestiguando su fe. ¿Cómo usted se va a unir a esa nube de testigos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y de hecho, ser testigo en el contexto bíblico no era un simple mártir. Esa palabra testigo, equivalente a mártir, surge años después de que se finaliza el canon. Un testigo literalmente era alguien que había presenciado un evento ocular. Y en el caso bíblico nosotros no hemos presenciado la cruz, pero por la obra del Espíritu, estamos injertados en Cristo y estamos siendo testigos de ese evento. Las marcas de Cristo, sus sufrimientos se están encarnando en nuestra vida. Por eso que usted ha decidido seguir a Cristo y está sufriendo la fe. Por eso usted ha decidido seguir a Cristo y está sintiendo padecimientos similares. El mundo lo oprime, el mundo lo rechaza, el mundo le ofrece oferta para que usted se desvíe de la cruz, del camino que al Padre le agrada. Porque en Cristo, a través del Espíritu, hemos sido injertados en su vida. Esto implica su muerte, su resurrección y ascenso. Por eso el escritor de Efesios, Pablo, dice que estamos sentados en lugares celestes. La iglesia no simplemente resucita en Cristo una nueva vida, sino que ahora goza literalmente
de la vida futura de Cristo en el presente. Y quizás usted vea esto como extraño, pero le hace mareo. Nosotros hemos gozado de lo venidero. Por el mero hecho de tener el Espíritu, estamos gozando de una promesa futura. Por el mero hecho de haber sido salvados del pecado, estamos gozando de una salvación que es futura, pero se experimenta en el presente. Por eso debemos de correr con perseverancia la carrera de la fe. La vida cristiana se compara a una carrera que requiere resistencia. Efesios capítulo 6, 13 dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y habiéndolo hecho, estar firmes. La vida cristiana literalmente es una carrera. Santiago 4:7 dice: resistan al diablo. Bueno, literalmente dice: sométanse pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La vida cristiana es una resistencia, es una carrera de resistencia. Si usted se fija, usted le sirva a Dios, brinda su lealtad al Mesías de Israel, al Dios verdadero. Sin embargo, eso causa resistencia, oposición. Usted quiere ser fiel a Dios, pero se va a encontrar con dificultades en el camino. Por eso Mateo capítulo 7, cuando habla de las dos puertas, de los dos caminos, 13, 14, dice que nos esforzamos por entrar por la puerta angosta, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos que hacen andan por él, pero estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que entran. La mayoría de las personas les gusta lo fácil. La mayoría han optado por un camino ligero, donde no hay peso, donde no se siente dificultad. Creo que a todos nos gusta la vía fácil, pero en el cristianismo no hay una vía fácil. Hay que sufrir el Evangelio. Por eso este primer verso del capítulo 12 nos está exhortando a correr la carrera, pero mira cómo lo debemos de hacer. Debemos despojarnos del peso y del pecado. Son dos cosas que literalmente están, arraigadas. Parece, si usted lee el texto detenidamente, que son cosas distintas. De hecho, en algunas traducciones el término peso lo cambia. Pero es interesante que dice: despojémonos ¿de qué? De todo. Y luego dice el pecado. El peso posiblemente el desánimo que usted está arrastrando, el cansancio, la tristeza que no nos dejan gozarse del Evangelio. Quizá usted lleva 5, 10 años, 15 sirviéndole al Señor, no está en pecado, no está en fornicación, no está en adulterio, no está en idolatría, pero sigue cargando con un peso, con una culpabilidad del pasado que Dios ya le perdonó. Quizá usted lleva 15 años, pero no avanza porque está cargando un peso. Los atletas en aquel contexto literalmente corrían desnudos, sin ropa. Se quitaban todo el peso que les impedía avanzar en la carrera. Y no estamos muy lejanos a eso, porque si usted ve los atletas modernos, cuando corren en los eventos, corren con ropa liviana, ajustada, con poca ropa. ¿Para qué? Para que nada les impida avanzar, para ser ligeros, para llegar a la meta en el tiempo específico, en el tiempo indicado. Aquí el escritor te está diciendo: despójense del peso. ¿Cuál es ese peso? Bueno, el desánimo. Ese desánimo que usted, hermano, no lo vence ni con oración. Hay gente que ora pero siguen desanimados. Hay personas que ayunan pero siguen desanimados. ¿Cómo usted vence ese peso del desánimo, de tristeza? Usted simplemente tiene que mirar o fijar su ojo en Jesús. Si usted cree que usted puede avanzar con su fuerza, usted se va a perder. Si usted cree que por lo mucho que usted oró, usted va a lograr alcanzar la meta, se está equivocando. Está poniendo su fe en una forma de acercarnos a Dios, que es la oración. Pero la mejor manera de descansar en Dios, de acercarnos a Él, es a través de la vida de Jesús. La oración nos simplifica esa forma, este caminar. Porque créame que la oración tiene beneficio. Usted ora, usted se va a sentir más liviano en el camino. Pero al fin y al cabo, la mejor manera de acercarnos a Dios es a través de Jesús. Él es el sumo sacerdote. Él ascendió para tomar una posición real, de rey, de abogado, de sacerdote.
Como abogado, intercede por nosotros. Como sacerdote, nos perdona si fallamos. Quizás usted está orando, pero todavía no está descansando en la figura de la persona de Jesús. Quizás usted está ayunando, pero todavía sus ojos no están puestos claramente en Jesús. Usted está ayunando, está orando, pero su mirada está puesta en el hermano, está puesta en el pastor. Y así sus ojos están puestos en la persona incorrecta, no en Jesús, usted no va a avanzar en el camino, en la fe. La oración, hermano, es una vía que nos acerca a Dios. Es una vía para que usted permanezca firme en el camino. Pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y estar en Cristo literalmente es abrazar la fe de Cristo. Y cuando hablo de la fe de Cristo es el Evangelio, los hechos de Jesús. Cuando vemos este texto vemos que se debe despojar del pecado. El pecado es un obstáculo. ¿Qué hace? Estorba. El pecado, si usted no lo quita del camino, no va a avanzar. El pecado crea distracciones. Cuando el pecado se nos pone de frente, el cristiano comienza a desenfocarse. Y así usted se desenfoca, usted no va a poner la mirada en quién, en Jesús. El pecado, hermano, obstruye el plan de Dios. El pecado paraliza la obra del Espíritu en nuestra vida. ¿Cuántas personas han sido llamadas a hacer cosas grandes? Pero el pecado está frenando. Y el pecado, para que usted lo sepa, según el escritor de Hebreos, puede ser incredulidad. Cuando usted deja de creer en Jesús y comienza a confiar más en otras cosas, y comienza a perder la fe, y comienza a mirar para el mundo, el pecado lo lleva a la incredulidad. El escritor de Hebreos en el capítulo 4 dice que aquellos que caminaron en incredulidad, haciendo referencia a Israel, no entraron al reposo, no conquistaron la tierra prometida. En Jesús hay un reposo eterno. Pero yo le pregunto, ¿el pecado es capaz de quitarle esa posición, esa herencia? El pecado, hermano, lo puede hacer si le damos cabida en nuestra vida. Hay un antídoto claro, y es la gracia. La gracia a través de Jesús hace que el pecado sea nulo. Y no estoy hablando de que no vamos a ser tentados, me refiero a que el poder del pecado no va a poder operar si caminamos en la gracia. Quizás usted sea tentado, pero en el poder del Espíritu usted rechaza la tentación, puede rechazar el pecado. Pero si usted le da cabida al pecado, el pecado lentamente va corrompiendo la nueva vida en Cristo. El pecado lentamente hace que abandonemos la gracia. Y si abandonamos la gracia, no vamos a correr legítimamente la carrera. Por eso hay varios consejos que la Biblia nos da. Ya estoy, hermano, a mitad del mensaje. Dice, ya leí Hechos capítulo 20, verso 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera, miren esto, y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo en Hechos 20 dice que él quiere terminar la carrera y el ministerio. Carrera y ministerio son dos cosas que van de la mano. La carrera literalmente es este camino que estamos viviendo. Pero el camino, ¿no sabe lo que hace Dios con nosotros? Nos da dones, talento y ministerio. Si usted está corriendo esta carrera y usted la corre legítimamente, usted va a servir y ser útil en el camino. Yo no creo que caiga nadie en la vida. Quizás puede ser que haya habido uno que otro, pero es difícil que alguien inicie una carrera sin un objetivo claro. Simplemente por el hecho de estar en una línea esperando que arranque, comience la carrera, se supone que esa persona que inició tenga como objetivo llegar al final. Cualquier persona que comience una carrera tiene que tener una meta, y es llegar al final. Pero sabe que en esa meta hay un propósito. Va a adquirir experiencia, va a tener un testimonio para contar. Hay algo que va a pasar en medio de la carrera. Por ejemplo, en mi primera carrera, digamos, oficial, larga, una carrera casi de 3 millas, cuando tenía 11 años que corrí,
Esa carrera para mí fue lo que me impulsó a más tarde iniciar el atletismo. Esa carrera trajo un propósito en mi vida. ¿Cuál fue el propósito? Que me di cuenta que tenía quizás las cualidades para ser un atleta. Esa carrera trajo algo, produjo algo en mi vida. Y cuando nosotros comenzamos a correr la carrera, nos damos cuenta de que no fuimos creados por equivocación o no fuimos creados sin despropósito, sino que fuimos creados con un propósito determinado, fijo, y es exaltar el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Ahora, hay que preguntarnos, quizás reflexionar, ¿estaremos corriendo bien? Si estamos corriendo bien, se supone que estemos exaltando al Señor. ¿Estaremos corriendo bien la carrera? El apóstol Pablo da un consejo. 1 Corintios 9:24 dice: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero uno solo obtiene el premio? Corran de tal modo que lo obtengan. Y todo el que compite en los juegos se obtiene de todo ello. Ellos lo hacen para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo exhorta a los creyentes a correr la carrera en disciplina. Y hay otros más versos que podemos mencionar, por ejemplo en Gálatas 2:2, Pablo exhorta a los de Gálatas que no corran en vano. En Filipenses capítulo 2, el versículo 16 dice: ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano, soltando a la iglesia de Filipo. En Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice: no es que yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Extiéndete. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y por último, Pablo dice, ya en su último día de vida, quizás horas, quizás le quedaban menos de 24 horas. Él dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Y el verso 8 dice que ahora le está reservado una corona de justicia. ¿Qué significa eso? Que si corremos legítimamente, hay una recompensa. Si corremos correctamente, vamos a alcanzar el propósito, el ministerio por el cual Dios nos diseñó. Pero tenemos que despojarnos de la carga y del pecado. Usted tiene un propósito definido en el Señor, pero si usted no lo está alcanzando hasta el día de hoy, es porque posiblemente no tenga disciplina, no se ha despojado del peso y el pecado lo está asediando, lo está atando. Es posible que esos sean los factores. En el verso 2 dice: fíjate tus ojos en Jesús, el modelo perfecto. Los testigos del capítulo 11 fueron buenos, pero ninguno de ellos sobrepasa el modelo perfecto que es Jesús. Los testigos del capítulo 11, que fue una lista larga, nos sirven como ejemplo, pero ninguno de ellos son el ejemplo perfecto, que es Cristo Jesús. Jesús inició y el fin de la fe. Él soportó la cruz hasta ser exaltado. Hebreos 7:26. Jesús no solo inicia nuestra fe, sino que la perfecciona. Cuando usted, hermano, mira a Jesús, usted se percata que la fe en Jesús es una fe dinámica, va creciendo. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. No hemos corrido en vano. ¿Por qué? Porque Jesús está perfeccionando la obra. Le está haciendo cosas nuevas. Y el último verso, ya con esto, hermano, voy a finalizar. Verso 3. Considera a Jesús para no
desmayar. ¿Qué es lo más grande que usted ve en la vida de Jesús? Si usted tiene duda, yo le invito, esto es una asignación que seguro hace cuando predico, que lea los evangelios. Léase primero Mateo, empiece con Mateo, o Marcos, una de esas dos opciones. Preferiblemente, si usted lee un poco más lento, pues lee Marcos, empiece con Marcos, fue el primer evangelio. Siga con Mateo, vaya a Lucas y finalice con Juan. Léase los 4 evangelios, quizás de 1 mes a 3 meses, usted ya ha recorrido el evangelio. Mire la vida de Jesús. Jesús soportó oposición. Yo no creo que nadie se compare a lo que Jesús ha pasado. No hay nadie, no hay evento que pueda compararse con lo que sufrió Jesús. Su vida fue trágica desde su inicio. Siendo rey, vino a nacer ¿en dónde? En un establo. Quizás usted en su mente visualiza un establo bien lindo, como esta gente que son granjeros, que tienen millones, tienen una granja mejor que la casa de todos nosotros. Pues no. En aquel tiempo la granja, el establo era lo peor que había. Operada por gente posiblemente rechazada por la sociedad. Pastores. No era nada bueno nacer en un establo. Apestaba, usted sabe lo que es, de animales. Era un lugar maloliento. Y no era un lugar cómodo para nacer. Siendo rey, su vida inicia trágicamente, naciendo quizás en el peor lugar. Pero aún así, desde su nacimiento, Dios lo estaba exhibiendo delante de los hombres. Los magos del Oriente lo reconocieron, los pastores lo reconocieron, los escribas a los 12 años, cuando habló aquellas palabras de la ley, reconocieron su sabiduría, pero aún así en su ministerio recibió oposición. Los fariseos lo resistieron. Más tarde, aquellos que lo aclamaron, Jesús, nuestro rey, el Mesías, le comenzaron a decir: crucifíquenle. Aquellos que habían gozado de la multiplicación de los panes y los peces, dijeron: clávelo en la cruz. ¿Qué significa eso? Que fue traicionado. El discípulo más cercano, Pedro, lo traicionó. Aquel que en Jesús depositó su confianza en la tesorería, Judas, lo traicionó. Y peor aún, lo vendió delante de los sacerdotes. Esa vida fue trágica. Por eso el escritor de Hebreos dice: Jesús soportó oposición intensa. Si a usted le faltan motivos para avanzar en el camino, mira a Jesús. Aún experimentando todo este dolor, ¿sabe lo que hizo Jesús? Avanzó hacia la meta, hacia el Gólgota. Aún Jesús siendo rechazado, golpeado, escupido, avanzó hacia la meta. Yo sé que todavía no ha llegado abril, no ha llegado Semana Santa, pero es que este mensaje se tiene que recordar siempre, porque a veces no queremos entrar en nosotros, en el desierto, en la prueba, en la gloria, y se nos olvida que el mejor ejemplo es Jesús. Que la mejor manera de vencer es poniendo nuestra mirada en Él. El escritor de Hebreos nos invita a reflexionar en su sufrimiento, porque su vida, su sufrimiento nos da fuerza para avanzar en la carrera. Romanos 8:17, el último verso que leo, dice: y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¡Qué glorioso! No creo, hermano, que falten los motivos para seguir. Jesús es fiel. Por lo tanto, si usted considera a Jesús para no desmayar, usted no se va a detener en la carrera. Hay veces que nos cansamos. Usted se cantó la alabanza que decía: cansado del camino, que preferiblemente debe ser cansado en el camino. En esa alabanza, técnicamente, el que la cantó originalmente, él decía que no tenía fuerza. Y yo creo que es algo que nos pasa a todo cristiano: se nos va la fuerza. A veces por liderar, a veces por predicar, a veces por el simple hecho de resistir una prueba, usted pierde fuerza.
Usted rechaza la tentación y supone que usted salga con fuerza nueva y sale peor. Usted no se dio la trampa, pero el diablo lo puso como si usted hubiese fallado. Eso es difícil. Por eso el creyente sufre. Pero lo interesante es que si miramos a Jesús, las fuerzas nos van a sobrar. No vamos a desmayar, porque tenemos el mejor ejemplo, la mejor meta, el mejor objetivo para seguir. Cuando si usted ha corrido alguna carrera en su vida, usted sabe que en medio de la carrera, ya un poquito antes de la mitad, usted va a sentir que no le quedan fuerzas. Si usted ha corrido algún 10K, por ejemplo, son 10 kilómetros, usted va a sentir que ya en el cuarto kilómetro, quinto, sexto, son los más difíciles. Y lo que pasa es que a mitad de carrera el cuerpo se tiene que adaptar. Si usted corrió la primera mitad muy ligero, usted sabe que en la segunda mitad el cuerpo va a estar agotado. Ahora, si usted está corriendo la carrera al paso adecuado, el atleta se le enseña a correr a un paso rítmico. Por ejemplo, si usted está corriendo 10 kilómetros, que son 6 millas, con 400 metros, usted tiene que tener posiblemente una meta. La milla, yo en mi caso, para lograr la meta, tenía que correrla a menos de 6 minutos. Si yo cogía una milla a menos de 6 minutos, pues yo iba a llegar a la meta con la marca, con el tiempo que quería. Pero ¿qué pasaba, hermano, si yo me iba muy bajito? Sabía que al final mi cuerpo iba a fallar. Pues yo como atleta, como aquel que había corrido, que sabía lo que tenía que hacer, corría al paso. Pero aún así, miren esto, aún corriendo el paso, que mi cuerpo estaba ya acostumbrado, me cansaba. ¿Qué significa esto? Que en medio de la carrera yo tenía que trabajar con el cansancio. El cansancio era una realidad, pero no se convierte en un obstáculo. Yo podía hacer dos cosas. Me paraba en el camino, o el cansancio lo usaba como motivación. ¿Y cómo con motivación? Bueno, el cansancio era símbolo, sinónimo de que había corrido gran parte de la carrera. Si estaba cansado porque ya la mayoría, la mitad de la carrera ya la había corrido. Y esa era mi meta. Me cansaba, pero decía que ya estoy cerca. ¿Y qué hacía? Avanzaba. Y a medida que corría, me daba cuenta que estaba más cerca de la meta. Y la vida cristiana es igual. Nos cansamos. Pero a medida que nos vamos cansando y ponemos nuestra mirada en fe, vamos conociéndolo más. Nos damos cuenta que es a través de su fuerza, del Espíritu Santo, del Evangelio, que nos motiva, que nos insta a seguir. Si usted no se cansa en el camino, pues posiblemente usted no está corriendo con fuerza. Está, como decimos en el ámbito de los atletas, se dice está miqueando, cogiendo suave, mirando los pajaritos. Pero si usted está corriendo literalmente la carrera, se va a cansar. Pero eso es equivalente a que se está esforzando. Está cerca de la meta, está corriendo legítimamente, está sometiendo el cuerpo en disciplina, lo está sometiendo para agradar y alcanzar lo incorruptible. Por tanto, en conclusión, la carta a los hebreos nos recuerda que la vida cristiana es una carrera que requiere perseverancia, disciplina y principalmente enfoque. Para no desmayar en el camino debemos despojarnos del pecado, correr con paciencia y sobre todo fijar nuestros ojos en Jesús, autor, consumador de nuestra fe. Jesús, hermano, ha hecho lo más difícil. Lo imposible lo hizo Él. Lo posible lo estamos haciendo nosotros. ¿Qué es lo posible? Levantarme, coger la carrera. Eso es lo posible. Inicial. En el camino va a haber un oasis de agua. Jesús te va a ayudar, el Espíritu Santo te va a fortalecer. Así que, hermano, no hay excusa para avanzar. Por lo tanto, quiero añadir esto, y es que la fe nos va a capacitar para mover montañas. Algunas personas experimentan eso, recorren el camino, abrazan la fe de Jesús, mueven la montaña, pero otros, la fe los va a ayudar a subir la montaña. No la van a mover, pero la fe en Cristo va a hacer que suban la montaña. Pero al final hay otro que la fe los va a ayudar a que mueran en la montaña. ¿Qué significa eso? Que se dan casos donde la atleta los deja toda la carrera. Y algunos llegan como si hubiesen muerto, desplomados. La fe puede hacer eso.
que quizá usted se siente sin fuerza, que está en el piso, pero si puso su mirada en Jesús, va a llegar a la montaña, que es la presencia de Dios. Vamos a estar puestos sobre nuestros pies. Y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, porque no torna atrás vacía. Padre bueno, Padre Santo, te doy gloria por esta oportunidad que me has regalado de poder compartir y predicar tu palabra. Yo te pido que nos dé la fuerza a cada uno de nosotros para no desmayar y seguir firmes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Así que, hermanos, si alguna vida, alguno en medio de nosotros desea pasar, el altar está abierto. Mi mejor consejo es que reflexionen en esta palabra, mediten en ella. Ya pronto estaremos haciendo hincapié en la obra de la cruz, porque ya pronto llega lo que es Semana Santa. Y habitualmente el cristiano celebra la Semana Santa por costumbre.